En el día de hoy le vamos a hablar sobre los factores de riesgos asociados a la conducta suicida en los adolescentes. El grupo de trabajo está conformado por los estudiantes Elkin Giraldo y Ricardo Domínguez. Introducción. La presente presentación tiene como objetivo realizar una revisión literaria en los factores de riesgo asociados a la conducta suicida, haciendo énfasis en la población adolescente. Bueno, en Colombia, según la ley 1098 del 2006, la adolescencia está comprendida entre las edades de los 12 a los 18 años de edad. Por otra parte, es en esta etapa de la adolescencia donde empieza a haber una serie de cambios en el desarrollo de la personalidad del individuo, como es por ejemplo lo que es la parte de las relaciones sociales, también lo cognitivo, los cambios físicos, la cual pues se convierte en un factor de riesgo para la persona, ya que es aquí donde la persona empieza a enfrentar un nuevo estilo o cambio de vida. Por otro lado, pues según la OMS, cerca de 800.000 personas en el mundo se quitan la vida, entre las edades comprendidas entre los 15 a los 29 años de edad, la cual pues se ha convertido digamos en la segunda causa de muerte y también pues asimismo se convierte en un problema de salud pública a nivel mundial. Propósito de la lectura crítica. Bueno, como hablábamos anteriormente, pues el propósito de la lectura crítica pues tiene que ver, digamos, como el objetivo de realizar o conocer lo que son los factores de riesgo en lo que tiene que ver con la población de las personas adolescentes. La Organización Mundial de la Salud establece que la conducta suicida constituye un problema de salud pública y la define como un acto que realiza la persona de forma deliberada, donde ejercer esta conducta trae como consecuencia una amenaza de muerte. Según González, en 2017 existen muchas formas de conducta suicida, ya sea causándose autolesión física directamente o consumiendo alguna sustancia que pueda producir cambios físicos y psíquicos, lo que conlleva a la muerte si no existe interferencia de otras personas. Adicionalmente, según Cortis en 2014, existen ciertas características generales que señalan a los adolescentes como una población vulnerable a presentar conductas suicidas, ya que de acuerdo a los diferentes cambios físicos, psicológicos y sociales por lo que tienen que atravesar un adolescente, se atañe que esta es una etapa en la cual se incrementa la carga de presión o de diversas responsabilidades que suman a la falta de experiencia e inmadurez. Todo esto se vuelve un factor estresante para el adolescente, causando malestar significativo, bien sea los sentimientos de angustia, soledad y frustración, volviéndose más susceptibles para cometer una conducta suicida. Bueno, por otro lado, de acuerdo al reporte realizado por la Organización Mundial de la Salud, en 2019 las muertes por suicidio han aumentado en los últimos años. Entonces, pues en algunos países donde se ha presentado, digamos, mayor tasa de suicidio en los adolescentes han sido los países como, por ejemplo, lo que es Estados Unidos, Chile, Canadá, Cuba y entre otros. En los países ya, digamos, donde se presenta un porcentaje bajo de suicidio, son en los países como México, Brasil, Colombia y entre otros países. Por otra parte, el contexto también juega, digamos, un papel importante en los adolescentes, la cual muchas veces se encuentran expuestos a ciertos factores de riesgo, como lo que es, por ejemplo, la soledad, también la delincuencia, la drogadicción, la escasa comunicación con la familia, etc. Revisión de la situación actual del tema. El suicidio, de acuerdo a Bustos en 2018, es considerado como una conducta voluntaria en el adolescente cuya finalidad es dar fin a su propia vida. Generalmente estas conductas llevadas a cabo no siempre están vinculadas con el deseo de morir o hacerse daño, sino que puede denominarse como una forma de expresar los sentimientos de acuerdo a las situaciones por las que está pasando el individuo, tales como la ira, el desamparo, la desesperación y la frustración. Además, este mismo autor afirma que la conducta suicida se entiende como un proceso que se presenta de forma gradual y se puede manifestar de diferentes formas, entre las que se encuentra el deseo a la manifestación de morir,
la ideación suicida, la conducta suicida hasta el suicidio consumado. Es preciso señalar que existen aspectos desencadenantes de las dificultades que presentan los adolescentes denominando factores de riesgo. Es decir, que a la hora de hablar de factores de riesgo en el área de la salud se hace referencia a determinadas situaciones o características que afectan de manera negativa, aumentando la posibilidad de que el adolescente desarrolle, mantenga o agrave una situación problemática. Cubillos y Patiño en 2017. En el abordaje de los factores de riesgo que están asociados con la conducta suicida en adolescentes, encontramos en primer lugar uno de los factores asociados a las conductas suicidas es el aspecto biológico en el cual influyen acciones y afecciones del cerebro, tales como la alteración del sistema serotoninérgico, donde se establece que existe una baja concentración de serotonina en el área del rombo encefálico, aspecto que influye de forma negativa, aumentando la posibilidad de un adolescente presente conductas suicidas. Eso lo dice Martín González y Bustamante en el 2013. Otro de los factores biológicos que vale la pena resaltar es la comorbilidad de las enfermedades graves crónicos o con dolor con el suicidio, es decir, cuando el adolescente tiene alguna enfermedad crónica terminal, especialmente cuando esta enfermedad se presenta con frecuencia de recaídas, hospitalizaciones, generando en el individuo el deseo de terminar con su vida. Esto Cuenca en el 2017. En segundo lugar, dentro de los factores sociales o ambientales se encuentran los vínculos familiares negativos que tiene el adolescente, entre los que destacan las dinámicas familiares o conflictivas, la muerte de alguno de los padres, el divorcio de cualquier tipo de violencia intrafamiliar. Adicionalmente, otro de los factores que pueden influir en este aspecto familiar es la comunicación conflictiva, los bajos niveles de cercanía afectiva y un alto nivel de control parental. Soto en el 2017. El tercer aspecto trata de los factores psicológicos, siendo este otro de los rasgos que aumenta el nivel de conducta suicida en los adolescentes. Esto quiere decir que ciertas afecciones psicológicas que tiene la persona incrementan la posibilidad de llevar a cabo un acto suicida. Las afecciones psicológicas no se desencadenan de forma individual, ya que son diversas las situaciones que pueden generar un malestar significativo en el individuo a nivel psicológico, desarrollando así una psicopatología. Esto lo dijo Ortiz, Mesa y Cañón en el 2019. Otro de los factores de riesgo psicológico en que los adolescentes hayan presentado o presenten en la actualidad un perfil psicopatológico como síntomas depresivos, aislamiento, perturbación sexual, represión emocional, ansiedad, negación, hostilidad, impulsividad, agresividad, dificultades con el consumo de sustancias psicoactivas o que hayan tenido intentos de suicidio. Esto lo dice Cuesta en el 2017. De acuerdo al factor psicológico, el adolescente puede tener depresión disimulando muy bien sus síntomas, manifestada por alegría superficial que indica de forma errónea la ausencia de problemas. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es importante mencionar que ante esta situación existen mitos del suicidio como un factor de riesgo, ya que en este caso, cuando un adolescente deprimido con ideación suicida emite señales de sus intenciones, la sociedad suele etiquetarlo como un llamado a atención exagerado al que no le prestan atención. Cuesta en el 2017. También es importante recalcar que un gran porcentaje de adolescentes que han ido a consulta se suicidan el mismo día de ir a ella. Por otro lado, la sociedad juega un papel muy importante en la etiqueta que se le da a las personas con ideación suicida, ya que muchas personas de la sociedad nunca han presentado ni cercanamente ni de lejos una problemática como esta. Conclusiones. Es preciso resaltar que el suicidio en adolescentes es denominado un problema de salud pública que se presenta en diversos factores, entre los que se encuentra la vulnerabilidad del individuo de acuerdo a la etapa del desarrollo. Bueno,
Asimismo, pues hablamos sobre 3 factores de riesgo que son muy importantes mencionarlos, ¿sí? Como es el factor biológico, también el social y el factor psicológico, pues que pueden estar, digamos, relacionados con lo que es la depresión o la ansiedad. También, pues, la cual hace que los adolescentes cometan una conducta suicida con más facilidad. Por eso es importante, digamos, tener en cuenta o conocer los factores de riesgo que puede llegar a tener los adolescentes, pues con el fin de reducir el suicidio en esta población. Frase de reflexión. Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante. Paulo Coelho. Bueno, esta frase nos pareció muy importante porque cuando las personas o nosotros soñamos con tener o alcanzar una meta, se convierte, digamos, como en un factor protector. Como por ejemplo, cuando alguien está, digamos, esperando un hijo y ese siempre, digamos, ha sido su sueño, hace entonces que la vida de esa persona se haga como más interesante para él o para ella, a pesar de las dificultades que esté presentando, porque digamos ya existe algo que lo motiva a seguir viviendo o a seguir luchando. Bueno, esto fue nuestra presentación. Queremos dar las gracias por su atención prestada. Agradecer también a la Universidad Cooperativa de Colombia y a cada uno de sus colaboradores, a la decana de la Facultad de Psicología, el profesor Elibet, a la coordinadora del diplomado, la profesora Ángela, a nuestro asesor de diplomado, el profesor Ricardo Pava. Verdaderamente muchas gracias a él por la instrucción en nuestro planteamiento y preparación de la materia gris, y a cada uno de los profesores que intervinieron en el módulo para llegar a nosotros y de la mejor forma recibir nosotros ese mensaje de educación, esa refrescada de información acerca de todo lo que tiene que ver con suicidio. Verdaderamente gracias.